Seguimos aquí en La Brújula, ya estamos comunicados con Rodrigo, que está en España. Le hemos preguntado por el Brexit y vamos a ver si en esta oportunidad podemos escucharlo como corresponde. Bueno, buenas tardes nuevamente. Perdón por el tema de la comunicación, pero bueno, no depende de nosotros. No, claramente. Como les comentaba, sí, está bastante movida la situación a nivel europeo, sobre todo por estas últimas noticias o la concreción de lo que ya hacía más de 4 años que había votado en Reino Unido, y estos últimos 2 años o año y medio en el que se estuvo llevando adelante todo el mecanismo para que se desvincule el Reino Unido de la Unión Europea. Así que ha generado un cimbronazo, no solamente con la Unión Europea, sino para con el resto de los miembros, donde hay cada vez una fuerza mayor o más importante de euroescépticos, con la idea de que deberían desvincularse o empezar a tratar de manejar su propia economía en forma restrictiva y no comunitaria. Uh-huh. Más allá de las situaciones también que políticamente implica, hay varias comunidades dentro de España o situaciones políticas que también están con esta idea de desmembramiento e identificarse con una bandera, una ideología, una política propia. Hablo de Cataluña en particular, más allá de otras comunidades. Ahora, la particularidad del Reino Unido es que nunca había adoptado definitivamente el euro como su moneda, seguía siendo la libra esterlina, y ese sería buena parte del problema que tienen los países del sur de Europa. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, básicamente los problemas que generaba Reino Unido para con la Unión Europea eran los que tienen que ver también con la idiosincrasia, ¿no?, del Reino Unido, que contradecía un poco al resto de lo que es Europa continental. Históricamente, en estos 47 años de relación que hubo entre la Unión Europea y el Reino Unido, siempre el Reino Unido abogaba por mayores libertades y hacer una unión arancelaria, con la posibilidad de que haya un intercambio libre de bienes y o servicios, pero no de personas ni a nivel social. Por eso siempre fue muy restrictivo en cuanto a compartir políticas monetarias o en cuanto a compartir algún tipo de función social en cuanto a prestaciones que tendría que darle el Estado a los integrantes o a los miembros ciudadanos de la Unión Europea. Es así que, bueno, las mayores contradicciones se daban en ese ámbito y hoy por hoy se termina efectivizando esto de decir, bueno, mientras ustedes sigan avanzando a una unión de ciudadanos en donde todos tengan exactamente los mismos derechos e igualdades, nosotros no estamos por esa labor, sino por la posibilidad de poder comercializar nuestros productos en el mercado más grande posible, pero no que en nuestro territorio se asienten personas con los mismos derechos que nuestros ciudadanos. Ajá. ¿Y esto cómo les va a repercutir a ellos desde el punto de vista económico? Porque me parece que en general la Comunidad Económica Europea, que tiene por eje Alemania y Francia, no va a dejar pasar inadvertido y premiar una actitud que significaría el principio del desmembramiento. Si vos premiás al que se va, todos se van a querer ir. Sí, bueno, ahora viene la parte más difícil del Brexit, que es el año que han acordado para terminar de vincularse, donde el Reino Unido va a tener que hacer los pagos correspondientes por las obligaciones que había asumido. Se va a tener que empezar a negociar en qué condiciones van a estar las fronteras, sobre todo la de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, donde no hay una frontera física y estaba por estar todo dentro de la Unión Europea mancomunado y no había inconvenientes para cruzar de un lado hacia otro. Y bueno, y en particular todos los conflictos que van a empezar a suscitarse con el movimiento de capitales,
y de empresas que estaban asentadas en Reino Unido, y que de ahí prestaban servicio para toda la Unión Europea con el sistema arancelario que no tenían y que ahora en este año van a empezar a negociar para ver cómo se cierra, pero que parecería ser que a partir del 1 de febrero ya tendrían aranceles totalmente diferentes. Quisiera destacar igual que también hay que poner o resaltar que dentro de lo que es la Unión Europea, la idiosincrasia de los ingleses o del Reino Unido, donde es el país que menos expedientes se les abrió por retrasos o incumplimiento de las normativas europeas. En comparación, cuando uno dice Alemania, por ejemplo, tuvo 80 expedientes abiertos por retrasos o incumplimientos, España 97, y en toda la historia Inglaterra ha tenido 62 expedientes abiertos por un incumplimiento o una mala transposición de la normativa europea. Y bueno, sí, como mencionabas, también le va a acusar el golpe la Unión Europea porque se está yendo uno de los mayores socios, que tenía el 16% del PBI, lo aportaba la Unión Europea, y el 13% de la población también de la Unión Europea estaba asentada en Reino Unido. Ahora, una parte del Reino Unido quedaría con la Comunidad Económica Europea. ¿Es así? Perdón, que una parte no pude escuchar la que hay países del Reino Unido que quedarían en la Comunidad Económica Europea. Bueno, ahora justamente de los países del Reino Unido, entre ellos principalmente Escocia, es uno de los debates más fuerte que se está abriendo, porque en el 2014 Escocia hizo un referéndum para ver si se disociaba y dejaba de formar parte del Reino Unido y pasaba a ser un país totalmente independiente y con representación propia, y ese referéndum salió en contra. Sí, Escocia se comprometió a seguir formando parte del Reino Unido, y por lo menos por una generación entera, lo que se daba 70 años de cumplimiento de ese referéndum. Y bueno, justamente ahora los representantes de Escocia, o del pueblo de Escocia, avisoran o piden, ya han mandado las comunicaciones institucionales para que se pueda llevar adelante un nuevo plebiscito, justamente por la situación de que ellos afirman, los escoceses afirman, de que se modificó sustancialmente la situación en cuando se hizo el plebiscito en aquel momento. Claro. Escocia decía, si nosotros nos vamos del Reino Unido, por ende vamos a salir de la Unión Europea, porque no tenemos la posibilidad de ingresar con cualquier miembro pleno que vote y nos vete el ingreso, es decir, Inglaterra y el resto de los países del Reino Unido. Hoy por hoy, habiéndose suscitado esta desvinculación, en donde la gran mayoría de los votantes a favor del Brexit se dio en territorio de Inglaterra, el resto de las comunidades empiezan a enfrentar un grave conflicto, como por ejemplo lo que es el Peñón de Gibraltar, donde el 97% de sus habitantes votaron en contra de la desvinculación, y por supuesto lo que terminará pasando con nuestras Malvinas Argentinas y el vínculo económico con la Unión Europea. Claro, de eso te queríamos preguntar, pero antes de llegar a Malvinas, te quería reflexionar sobre lo siguiente. Si alguno de los países que conforman las islas del Reino Unido termina quedando vinculado a la Comunidad Económica Europea, es muy probable que la Europa continental premie a ese sector, y esto generaría una asimetría al interior del propio Reino Unido. ¿Esto no se ha evaluado? ¿No lo han evaluado los ingleses? Lo que han evaluado, o por lo menos el poder que está, de lo que hablan los medios de comunicación, es que Inglaterra estaría buscando un nuevo aliado, que estarían dadas las situaciones geopolíticas a nivel internacional para que Johnson tenga un nuevo aliado, que sea Estados Unidos con Trump, y dejar de lado las políticas de la Unión Europea, en donde se estaba hablando o tratando de manifestar algún tipo de permeabilidad para con los turistas, o no tanto con los turistas sino con los inmigrantes que luego permanecían en su territorio. Hubo un movimiento muy grande
digamos, conservador o de derecha, desprestigiando la cantidad de personas que desde Europa continental se terminaron asentando en la década del 2000 al 2010 en territorio inglés, sobre todo en territorio de Inglaterra. Así que yo creo que esto que vos consultás sí está evaluado, pero justamente por una cuestión de política económica entienden que tienen la suficiente solidez económica como para poder enfrentar esta ruptura, y están apuntando su mercado o a su aliado norteamericano en vez de seguir con los aliados que tradicionalmente formaban parte de un bloque y que entendían que cada vez este bloque estaba apuntando para incorporar un salario mínimo europeo y algún otro tipo de beneficios que no eran tanto de la intención del gobierno y de los movimientos que estaban representando estas ideas más conservadoras. Entonces, como resultado de esto, ¿vos considerás que Inglaterra sale fortalecida o debilitada con esta medida? Más allá, digamos, de que estamos frente a un proceso irreversible de separación de la Unión Europea. Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder, sobre todo teniendo en cuenta que este año va a ser bastante duro o muy duro para ver cómo terminan acordando esta desvinculación. Yo entiendo que va a ser un proceso bastante tortuoso para el Reino Unido y que le va a generar una disminución a nivel comercial si terminan rompiendo lanzas con la Unión Europea. Quedará entonces en la muñeca de los intermediarios o de los comisionarios, tanto de la Unión Europea como de Reino Unido, de cómo podrán llevar adelante este tipo de negociación y vinculación comercial, porque claro, desde Bruselas y con un principal interés de Francia, la idea es el que salió, lo que vos muy bien decías, Mario, anteriormente, el que se fue, sale del club, no es más miembro ni socio ni admitido, por lo tanto no tiene ningún beneficio. No puede ser que salgas y sigas con los beneficios comerciales o económicos, pero que no aportes a ningún tipo de mantenimiento del club a nivel social. Mientras tanto, hay algunos otros países que pretenden mantener algún tipo de vínculo económico justamente por la cantidad de comercio que va y viene de un lado al otro lado del estrecho. Mi pregunta ahora sí está relacionada con Malvinas. Si mal no recuerdo, en 2009 hubo un tratado de Lisboa que incorporó a las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur como territorio extracontinental europeo. Si digamos, Inglaterra se separa, o el Reino Unido se separa, acaba de quedar una situación que me gustaría que, no sé si me podés responder hoy o la querés estudiar, pero una situación difícil, porque habría un tratado a partir del cual estos serían territorios reclamados por la Argentina, reclamadas por el Reino Unido y reclamados por Europa. ¿Cómo queda esa situación? Sí, no, claramente al salir el Reino Unido de la Unión Europea, con todos sus territorios de ultramar y demás, se termina desvinculando. E inclusive a nivel europeo le genera un gran conflicto, y en particular a España, el tema del Peñón de Gibraltar, que está anexado al territorio español y que hay una barrera como si fuese la de un tren para pasar de un lado al otro, donde más de 9.000 personas españoles pasan diariamente para trabajar en lo que vendría a ser ese puerto o ese territorio. Claramente la situación de las Malvinas, se abre una posibilidad de una reivindicación o de llevar adelante una actividad, una actitud un poco más activa de lo que se venía dando con el gobierno anterior frente a esta
situación en la que se queda solo Reino Unido y no con el respaldo de la Unión Europea. Esto ya había pasado con otros territorios de ultramar, donde en las votaciones en la Asamblea General de la de Naciones Unidas, no, los miembros de la Unión Europea no habían acompañado la política, digamos así, colonialista, llamémosla así, o mantener las colonias o los territorios de ultramar de Reino Unido. Frente a esta situación, justamente uno de los miembros de España ya ha empezado a presionar por el tema del peñón de Gibraltar, y evidentemente se empiezan a dividir las aguas para que Reino Unido solo tenga que hacer frente a esta situación de mantener sus territorios de ultramar por sí mismo y sin este respaldo de la Unión Europea. Entonces, lo que entiendo yo es que se abre un juego en donde justamente todas las importaciones que se están haciendo de la actividad pesquera que se realizan en Malvinas y entran a Europa sin ningún tipo de arancel, ahora tendrían que empezar a pagar arancel, y hay una situación económica, no solamente política, de por medio. Del mismo modo, también hay diferentes analistas que creen o avisoran la posibilidad de que con el cambio de ideología del gobierno argentino, Trump aproveche y apoyándose en este nuevo socio o en esta nueva amistad con Johnson, pueda tratar de imponer algún tipo de límite o trabas arancelarias a productos argentinos si Argentina incomoda demasiado en los organismos internacionales con la reivindicación de los derechos sobre las Islas Malvinas y sobre todo los recursos naturales que hay en este territorio o alrededor en el mar, ¿no? Así es, así es. 1.800.000 kilómetros cuadrados se apropió el Reino Unido de mar que es absolutamente argentino. Nos quedan pocos minutos y no quería dejar de preguntarte por qué información hay sobre el viaje de Alberto Fernández a Europa y qué perspectivas ves en torno a estos convenios que existirían, que todavía falta mucho para que se formalicen, entre la Comunidad Económica Europea y el Mercosur. Bueno, justamente entre el Mercosur y la Unión Europea hay una situación compleja para que terminen de aprobarse a nivel parlamentario estos convenios. Si bien creo que hay una nueva etapa de diálogo entre el gobierno español y el gobierno argentino, donde sus ideologías a nivel político se encuentran mucho más cerca y hay mucho más repercusión o mayores repercusiones de lo que es la conformación del gobierno del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, donde inclusive miembros del gabinete de Unidas Podemos han dejado sus labores en España para formar parte del gabinete de gobierno de Alberto Fernández, es decir, que hay vínculos inclusive a nivel personal en los diferentes gobiernos. Entonces, sí, algunos hemos entrevistado acá en este programa. España, Argentina, hay una posibilidad mucho más fuerte de que se trabaje. Ahora bien, a nivel Mercosur, Unión Europea, no solamente estos inconvenientes que está pasando en la Unión Europea de diferentes partidos políticos que cada vez toman más importancia en cada uno de los Estados miembros y este alejamiento del Reino Unido, sino también este enfrentamiento que ha habido a nivel diplomático entre Brasil y Francia en cabeza de sus dos máximos representantes. Pues más allá de este show mediático de discusiones entre Bolsonaro y Macron, es cierto que la parte agraria o el poder productivo agrario de Francia no veía con muy buenos ojos el acuerdo que tenía después de tantos años de trabajo o habían llegado a consensuar entre el Mercosur y la Unión Europea. Quiere decir que vos no ves grandes perspectivas de que esto se vaya a transformar en un mercado único rápidamente, por lo menos. Sí, no lo veo como algo que vaya a ser cerrado por lo menos en este año. No sé si con mayores acuerdos o avances a nivel político y un poco de estabilidad
económica en ambos bloques, digo porque también en Mercosur atraviesa una situación un poco tensa entre los dos mayores socios, Sí. a nivel diplomático estoy hablando, como para que se pueda mantener una posición firme y llegar adelante a ratificar estos acuerdos que habían estado durante tantos años trabajando juntos. Bueno, Rodrigo, hemos perdido los primeros minutos, pero todo lo demás ha salido excelente, de manera que te agradecemos muchísimo y nos volveremos a comunicar dentro de no mucho tiempo, porque la mirada desde Europa nos resulta absolutamente constructiva, provechosa, fructífera desde aquí, y vos haces un aporte muy importante para nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, por el tiempo y por darme la posibilidad de compartir minutos con ustedes y con sus oyentes. Así que a su entera disposición y hasta la próxima. Un abrazo grande a la distancia. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos hablado entonces con el doctor Rodrigo Gómez Torre desde la Universidad de Salamanca, que nos ha planteado una cantidad de temas que me parece que son de muchísimo interés.